Muy bien. Ajá, ahora sí. Pero antes, como siempre, voy a generar un incentivo que yo creo que siempre es positivo. Espero que también lo tomen así, pero incentivo al cabo, para ver cómo han estado de atentos la semana pasada, ¿sí? Entonces, la semana pasada vimos a los fisiócratas, recuerden, en clase, ¿sí? ¿Alguien se acuerda con audio de que me cuente un poco el contexto de los fisiócratas o alguno de sus principios que me lo explique? ¿Alguien lo tiene? Esto puede ser como un punto adicional para su participación de hoy mismo. Ahora se van a dar cuenta cuando les muestre el esquema de cómo tengo las notas, cómo hay un diferencial con aquellos que participan. ¿Se acuerdan? ¿Alguno? ¿Nada? Ninguno. A ver, ahí hay alguien con la mano levantada. A ver, Matías Quilco Paz levantó primero la mano y después sigo con Eduardo Vivas. Matías, ¿qué te acuerdas? ¿Qué tal, profe? Sí, bueno, lo que recuerdo sobre los fisiócratas eran que concentraban la fuente de la riqueza en la agricultura, ya que era la única actividad económica capaz de producir nuevos bienes, ¿no? De una semilla producían varios frutos y por eso lo consideraban como la principal fuente de riqueza. Luego estaba lo de el orden natural de las cosas, que era más algo sacado de la razón pura, no era algo, era pues, observación de lo obvio, no era una teoría científica. ¿Pero Y qué con cosa eso, era el orden natural? ¿A qué se refería? con el orden natural se referían a que todas las cosas seguían su camino, no era recomendado artificialmente alterar ese orden de las cosas. Ok, muy bien. A ver, Eduardo, ¿qué nos puedes también decir, sumar? Sí, profesor, buenos días. Bueno, también quería complementar el punto de dejar hacer y dejar pasar, que Ajá, consistía en que las personas tenían que hacer lo que les parezca y limitar la interferencia del gobierno, ¿no? Decía los fisiócratas que el gobierno se debe enfocar más en proteger la propiedad privada, la vida y en la defensa nacional. Y bueno, ujú, también mencionaba el énfasis en la agricultura. Decía que, por ejemplo, ellos antes de la revolución industrial tenían el pensamiento de que tanto la industria como el comercio eran actividades estériles. Pero ajá, después, con la revolución industrial se demostró lo contrario, ¿no? Que en realidad la industria y el comercio eran el motor de la economía. exactamente, exactamente. Bien, también aquí tenemos vamos a cerrar con las participaciones de Alessandro y de Yuriko. A ver, Alessandro. Sí, profe, adicional ya a todo lo que mencionaron, el personaje que está ahí, que representa a los fisiócratas, era François Quesnay. Y Ajá, añadiendo a todo lo que dijeron, solamente que criticaban, o sea, hacían la crítica al mercantilismo, ya que los mercantilistas eran los que pensaban que la riqueza estaba en el oro y en la plata, y los fisiócratas defendían que este provenía de la agricultura. exactamente, exacto. Sí, de hecho son los primeros críticos a los mercantilistas y a ellos los va a seguir mañana más tarde Adam Smith, ¿no? Con este libro, Adam Smith plantea pues cuál es, su libro es La riqueza de las naciones, que no tiene nada que ver directamente con el oro y la plata, ¿no? La naturaleza de la riqueza de las naciones. Yuriko, ¿querías comentarnos algo? Sí, profesor. Adicional a lo que han dicho mis compañeros, bueno, yo recuerdo los principios, los 5 Ujú. principios. El principio uno, que era el orden natural, que Ajá, decía que la economía tiene una armonía y explicar esa armonía era la función de un ajá, economista. El principio 2, que era dejar pasar, que trataba sobre proteger la propiedad privada. El principio 3, que era énfasis en la agricultura, que decía que la creadora de riqueza era la agricultura y en menor medida la actividad minera, si no me equivoco. ujú, Y la producción de la tierra era lo que daba riqueza a una nación. El principio 4, que era impuestos directos, que decía que debían haber impuestos, pero debían ir bajo a los terratenientes, creo, ujú. no a los campesinos. Y el principio 5, que era interrelación de la economía, que decía que, bueno, la economía estaba interrelacionada.
Ah, muy bien, la economía como un sistema. Excelente, excelente, Yuriko. ¿Algo más que quería decir Fabiana Calderón? Sí, profesor, era más que nada expandir en los últimos dos puntos que había dicho mi compañera. Pues vimos hablando de los impuestos, en la última clase se nos mencionó que en esos tiempos había impuestos para todo y los más afectados realmente era la clase baja, que tenían que pagar un montón de dinero al Estado. Y bajo este nuevo concepto de impuestos a los terratenientes, en realidad pasarían esa carga de la clase baja a los que realmente tenían las tierras, a los que eran dueños de esas tierras, para así realmente ponerles impuestos a los que se beneficiaban de la agricultura de esta tierra. Y lo último que la interrelación de la economía lo relacionó como que la agricultura tenía repercusiones en otros lugares y que el sistema económico no era aislado, sino que era dependiente de muchos sectores, básicamente. Están interrelacionados, ¿no? Y cómo después ya eso lo va a llevar al análisis de los factores de producción Adam Smith. Sí, recuerden que esto se dio sobre todo en la Francia del siglo XVIII, una Francia que tenía impuestos pesados sobre todo, y en el planteamiento de los fisiócratas, los que producían realmente eran los campesinos, entonces los campesinos deberían estar exentos de impuestos, ¿no? Los terratenienses eran los que debían tener impuestos bajos, pero debían tener. A ver, Sofía Espinosa, ¿también quería decirnos algo? ¿O ya no? Sí, profesor. Bueno, quería agregar lo que más recuerdo es que los fisiócratas vinculaban la propiedad privada con la prosperidad general. Ajá. O sea que si los terratenientes y agricultores podían disfrutar libremente de, bueno, todos los frutos de su trabajo, al final se generaría abundancia y eso podría beneficiar a todos. Excelente, exactamente, exactamente, muy bien. Muy bien, listo. Vamos a parar acá con esta parte, pero recuerden que ustedes siempre van a tener opciones, ¿no? De ir subiendo sus posibilidades de puntaje, ¿sí? Y ahora nos vamos a adentrar al mundo del gran Adam Smith, ¿no? Adam Smith, que para todos, para la mayoría hay un consenso sobre que sea el padre de la economía, aunque para algunos austriacos como Murray Rothbard, el padre realmente debería ser Cantillon, que lo leyeron un poco la semana pasada. A ver, algo importantísimo que hay que entender del mundo de Adam Smith es que no nace en un mundo cualquiera. La revolución industrial es el hecho, evento, contexto histórico más importante de los últimos 250 años, de lejos. Y no es casualidad que en el lugar donde nace, ¿sí? Donde aparece este contexto que es, que es Gran Bretaña, de la segunda parte del siglo XVIII, aparezca el padre de la economía. O sea, la economía nace con la revolución industrial. La gran mayoría de teorías económicas se han tejido alrededor de un mundo que está con un mercado mucho más integrado, un capitalismo más de libre mercado. Por eso son teorías que se adaptan a ese contexto. Como les decía, de repente tirar las teorías económicas hacia muy atrás, hacia un contexto donde el mercado está poco articulado, la productividad es mínima, es mucho más complicado, aunque toda teoría, ¿no? La teoría busca adaptarse a cualquier contexto. Pero digamos, es el mundo moderno, es el mundo de la revolución industrial lo que cambia todo. La revolución industrial modificó todo, modificó nuestra manera de consumir, nuestra manera de producir, ¿sí? Producción en masa, consumo masivo por resultado. Entonces, evidentemente las cosas se van a modificar a partir de eso. Chicos, antes de la revolución industrial, te dolía la cabeza o algo, la abuelita o el abuelito o la mamá te hacía un brebaje o algo y te lo tomabas y con eso te pasaba. No había la idea de pastillas, no había la idea de farmacias. Querías hacerte una ropa nueva, te la hacías. No había la idea de una tienda comercial donde comprabas ropa, ¿sí? Tú te podías mandar a hacer una ropa a un sastre, pero era carísimo, tenías que ser parte de la élite. La gran mayoría de la gente no lo era y se hacía su propia ropa. Los alimentos los podías consumir comprando algunas cosas, pero también lo producías. Entonces no había esta lógica de la producción en masa que sí aparece con la revolución industrial.
las tiendas por departamento, las fábricas, todo esto cambia el mundo de un momento para otro. Hasta cambia nuestros hábitos personales. Chicos, no existía jabón antes de la Revolución Industrial. No existía shampoo antes de la Revolución Industrial. No existía desodorante antes de la Revolución Industrial. Chicas, no existían toallas higiénicas. Pregunten a sus abuelas. Eso es algo bastante más reciente, ¿eh? Entonces, todo esto es parte, cambia hasta nuestra forma de vivir, ¿no es cierto?, de percibir el mundo. Y en ese contexto aparece Adam Smith. Ahora, ¿por qué en Gran Bretaña o casualidad, ¿no es cierto? En los contextos de libertad económica normalmente son los contextos donde aparecen más innovaciones tecnológicas, y es Gran Bretaña el que tenía estabilidad política, ¿no es cierto?, libertad económica, mucha más libertad económica que cualquier otro país en ese contexto, ¿sí? Y es ahí donde aparece la revolución industrial. Adam Smith está viendo cómo los ferrocarriles, los primeros ferrocarriles del mundo aparecen, que son en Inglaterra, aparecen los primeros telares mecánicos, ¿no? Las primeras máquinas a vapor, él los está observando, ¿sí? Y esto modifica. Por eso también, y eso también entiéndelo, por eso esta obsesión de los clásicos por analizar la oferta, analizar la producción. Todavía no están entendiendo el impacto en la distribución. Están muy enfocados en el qué se produce y en el cómo se produce, y no para el para quién se produce, ¿no? Desde el lado micro. Están muy inmiscuidos en la parte del, como les digo, en el lado de la oferta, en el lado de los factores de producción, y es ahí donde teorizan más, ¿sí? Es donde teoriza el mismo David Ricardo. Entonces, recuerden que Adam Smith no es economista, la economía no se fundaba como tal. Adam Smith es filósofo, se funda como filósofo, tiene toda esta tradición escocesa, ¿ok? De libertad económica, pero él escribe un primer libro que se llama La teoría de los sentimientos morales. Ese libro lo hace famoso, ¿sí? Él ya siendo profesor, ya era profesor en la Universidad de Glasgow en Escocia, ¿sí? Se vuelve famoso, un poco famoso, no súper famoso, ¿no? Como es con la riqueza de las naciones, pero se vuelve conocido con la teoría de los sentimientos morales, donde está explicando conceptos como empatía, egoísmo. Hay muchas cosas que se hablan del concepto de egoísmo en la riqueza de las naciones, pero que él ya lo había definido en la teoría de los sentimientos morales, porque era filósofo, ¿sí? Adam Smith se hizo muy conocido por eso, y de hecho fue tan conocido con este primer libro, más o menos reconocido, ¿sí?, que lo contratan en Francia para que él sea el tutor de un hijo de un aristócrata conocido. Le pagaban tanto a los aristócratas franceses que dejó la cátedra universitaria. Es como yo dejara de ser profesor para educar a un chamaco, pero le pagaban tanto que el señor se movió. Y es más, no era un pago, era un pago vitalicio, le pagaban por toda su vida, porque había educado a un aristócrata importante. Esos contratos había en esa época, ese tipo de contratos. Y Adam Smith, pues, con ese dinero, a veces daba conferencias, a veces enseñaba, porque ya no necesitaba, ¿sí? Y Adam Smith tiene toda esta tradición de filósofos que tratan de entender la naturaleza del mundo, así como lo hizo Quesnay. Él quería saber cuál era la naturaleza de la economía, porque una de las cosas que se dio cuenta cuando estuvo en Francia es que no había la misma libertad para hacer negocios que en Inglaterra. Y Adam Smith, gracias a la pensión que tenía, comenzó a viajar por lo que el mundo europeo se conocía, ¿no? Gran Bretaña, Holanda, en Francia. Se reunió con François Quesnay, fue amigo de los fisiócratas, ahí se dio cuenta de las ventajas del libre mercado, ¿sí? Conversó y todos estos elementos, y producto de estos viajes, ¿no es cierto?, él escribe, miren el libro, ¿cómo se llama el libro? Ensayo sobre la naturaleza de la riqueza de las naciones. La naturaleza. Quiere explicar la naturaleza del mundo. ¿Por qué todos quieren explicar como la naturaleza o la esencia? Porque son están muy influenciados por toda esta filosofía de Newton, ¿no? Newton se le conoce como matemático, pero es un gran filósofo que intentó entender cómo es que cómo se comporta el mundo del lado de la física, ¿no? Leyes que se aplicaban a todos lados. Adam Smith trataba de explicar algo para todos. La teoría de Adam Smith busca contextualizarse en todos lados, ¿sí?
Y Adam Smith comienza a reordenar y toma cosas de Quesnay, toma cosas de Cantillon, toma cosas de otros elementos que habían hablado los economistas previos y trata de armar, ¿sí?, una versión de la economía como tal. El primero que trata de explicar, ¿sí?, cómo se comporta la economía, ¿no?, de una manera teórica. Obviamente da fundamentos históricos, ¿no?, contextuales, pero en esencia realmente es Adam Smith. Lo intentó Quesnay, no le salió. Pero Adam Smith se adapta mucho mejor. Igual tuvo varias fallas, pero se adapta mucho mejor a los tiempos modernos. Por eso es el padre de la economía, ¿sí? Por eso se le conoce como el padre de la economía. Después de la riqueza de las naciones, ¡boom! Ya su fama, ¿sí?, se estalló, hizo presentaciones por todos lados. Su libro se leía y se tradujo a muchas, y hasta ahora se sigue leyendo. Adam Smith, no sabemos de su familia, nunca se casó, no tuvo hijos. Lo que se sabe es que él tenía una madre que para la época era bastante mayor, sobrevivió su madre a una edad bastante mayor, como de 80 y tantos, 90 años, para la época era bastante, y en sus últimos años la termina cuidando. Y en sus últimos años, bueno, su madre cuando fallece, dicen que Adam Smith se recluyó ahí en Escocia, no se sabía nada, no publicaba nada, y algunos mencionan que mandó a quemar buena parte de su biblioteca, ¿sí? Tenemos una especie de escrito póstumo, como 100 años después, se encuentran en una biblioteca las notas de un estudiante que fue estudiante de Adam Smith, donde se ven algunas otras cosas, que Smith ya no era tan liberal, que estaba a favor de algunos aranceles un poco altos para proteger ciertos sectores de la industria, porque también llegó a trabajar, les cuento, en las aduanas de Inglaterra, luego que se hizo muy conocido con el libro. Entonces, son como esos 3 libros para conocer, entender el mundo de Adam Smith, pero claramente desde el punto de vista económico, La riqueza de las naciones es el más importante. Podría pasarme 3 clases hablándoles de su vida, ¿sí? De Adam Smith, tiene muchas cosas interesantes. En el 2023 hicimos una presentación, me acuerdo, en Monterrico, que hace ya, miren, 2 años, estamos viejos, hace 2 años, sobre el aporte de Adam Smith, ¿no? Porque se cumplían 302 años de su nacimiento. Él nació en 1723. Y espero el otro año organizar una conferencia, porque el otro año es 2026 y sería, aparte del año del Mundial al que no vamos a ir, sería que se cumplieran 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones, ¿sí?, que es de 1776, junto con los 300 años de independencia de los Estados Unidos. 2 hitos importantes en el mundo del liberalismo, si quieren llamarlo. Entonces, a ver, Adam Smith tenía algunos elementos esenciales. Primero, él consideraba que existían derechos naturales, derechos que nosotros teníamos por haber nacido frente al Estado, ¿no es cierto? Que estaban, digamos que el Estado de Derecho tenía que cuidarlos. Lo primero, y esto es clave, la mano invisible. ¿A qué se refiere Adam Smith con la mano invisible? A ver, muy importante, eso es algo esencial. Adam Smith consideraba que los seres humanos, ¿no es cierto?, somos un ser social. Siempre estamos conversando y hablando con la gente, ¿no es cierto? No somos un ser aislado, somos un ser social, ¿sí? Los seres humanos tienen deseos naturales, tienen necesidades, queremos muchas cosas. El problema es que como vivimos en sociedad, muchas veces el otro quiere lo mismo y el otro quiere lo mismo, ¿sí? Y normalmente para alcanzar algo tenemos que derrotar en buenos términos a otra persona, ¿sí? Y ahí aparece el contexto de competencia, ¿no? Individual y el egoísmo, ¿sí? Es decir, los seres humanos intentamos competir entre nosotros para llegar a un objetivo, ¿ok? Esa competencia te hace cada día mejor, ¿ok? Y esa es la autorregulación social de la que hablaba Adam Smith. El hecho de que los seres humanos en competencia mejoramos constantemente.
Por ejemplo, tú sabes que si sacas estás dentro del 10º superior de tu carrera, tienes un descuento importante, creo, del 30% para el pago de tus estudios. Entonces, se hace una competencia por quién llega a ese 10º superior. Y aunque no lo creas, así no hayas llegado a ese 10º superior, porque se piensa que los únicos que mejoraron o los únicos exitosos son aquellos que lograron el 10º superior. Pero aquellos que se quedaron y que estaban compitiendo por ese 10º superior también mejoraron y mejoraron mucho, muchas veces. ¿Sí? La competencia mejora a todos, a pesar de que no todos logren lo que se habían establecido. Eso se ve de manera individual, se ve también de manera a nivel de empresas, ¿sí? Las empresas sí compiten entre ellas, ¿ok? Van a brindar un mejor servicio, un mejor producto, ¿sí? En beneficio de los consumidores, ¿ok? Esa es la autorregulación social, ¿sí? La competencia individual porque yo quiero algo, no obstante choco con otras personas. Ojo, y cuidado con la palabra egoísmo. Porque Adam Smith nunca se refirió a egoísmo con que hago lo que me da la gana y paso por encima del otro como me dé la gana. No. Adam Smith define el egoísmo en la teoría de los sentimientos morales, indicando que egoísmo, ¿qué es? La mejora, ¿no es cierto? Individual, preocuparme por mí mismo, pero también ser empático con el otro. ¿Sí? Es decir, no pasar por un tren por el otro lado. Esa es la parte que nunca dicen de Adam Smith. Adam Smith era filósofo y era un filósofo moralista. ¿Sí? La teoría de los sentimientos morales por algo te dice, ¿ok? Que el ser humano debería, y de hecho era en esencia empático, simpático, ¿sí? En el entendido de que te preocupabas por el otro. No se trataba de pasar por encima de las demás personas para lograr lo que quieres lograr, ¿sí? Ahora, Adam Smith entendía que por más que el ser humano debería comportarse de una manera, sabemos que el ser humano muchas veces pasa por encima del otro, ¿no? Por ello es que Adam Smith justifica la existencia del Estado. El Estado debe, ¿qué cosa hacer? Dedicarse a seguridad y justicia. Más nada, como dice. No más. Solo seguridad y justicia. ¿Por qué, profesor? Porque con seguridad y justicia, ¿sí? Puede evitar los abusos de unos contra otros. Y eso nada más. Por eso debe existir el Estado. Y por eso debe cobrar un mínimo de impuestos. Pero exclusivamente por eso. ¿Ok? Para preservar esta tranquilidad. Los liberales clásicos consideran que el Estado sí debe existir. Por ejemplo, los libertarios consideran que puede haber una autorregulación sin Estado. Esa es una discusión como en esencia filosófica. ¿Sí? Y además, algo muy importante y donde Smith pone, ¿no?, bien importante las cosas, la propiedad privada no puede, es innegociable. No puede tocar el Estado la propiedad privada. Porque la propiedad privada está desde antes que existe el Estado. Adam Smith considera, tomando algunas cosas de Aristóteles, que la propiedad privada, ¿sí?, cómo se forja cuando uno ejerce trabajo sobre algo y por eso se convierte en suyo. Agarras una ramita, la transformas en un lápiz y es tuyo porque tú has ejercido el trabajo. El trabajo es tuyo. El trabajo es algo que nadie puede hacer por ti, ¿sí? Es algo que has hecho para transformar la naturaleza y por eso se convierte en tuyo. Y eso existe antes de los estados. Cuando el ser humano está evolucionando, ¿no es cierto? Y descubrir el fuego y otras cosas, eso no necesitó el Estado. ¿Sí? El Estado más bien aparece para cuidar la propiedad privada, porque se dedica a seguridad y justicia, a cuidar la propiedad privada. No se debe meter en nada más. ¿Sí? En nada más. Adam Smith nunca habló que el Estado se dedique a promocionar la educación, a promocionar la industria, a dar salud. No, no, no. Seguridad y justicia. Nada más. ¿Sí? Y esto es un poco la esencia de los derechos naturales que plantea Adam Smith, ¿sí? La mano invisible, producto de la autorregulación social, ¿no es cierto?, que es la competencia individual basado en un egoísmo, ¿ok?, simpático, o empático, ¿sí? Y la propiedad privada, ¿ok?, que siempre está antes del Estado.
¿Siguen ahí? ¿Están vivos? Está un poco teórico esta parte, pero era necesario. ¿Murieron? ¿Están vivos? ¿O en qué andan? ¿Sí? Los demás. Fabiana dice está vivos. Carla también. Nelly. Ahí está la gente. Ahí está André. Eso es entender al padre de la economía. O sea, entender esta parte es entender la esencia de tu carrera. Lo que está debajo de toda tu carrera. Muy bien. Entonces, Adam Smith, uno de sus principales aportes o discusiones que él plantea, de la cual va a tomar David Ricardo, hay muchas similitudes entre David Ricardo y Adam Smith, es la teoría del valor. Muy bien, la teoría del valor. Para Adam Smith, ¿sí? Los precios, el valor de un producto dependen, ojo, de los costos de producción. El valor, y eso es donde se le ha criticado mucho a Smith, ¿no? El valor, ¿no es cierto?, y los precios de un producto dependen de los costos de producción. Él decía que la demanda puede influir en corto plazo, pero a largo plazo el precio siempre se alinea a la oferta. ¿Qué quiere decir? Que digamos, tus costos son de 10, ¿ok? El producto A, sus costos son de 10, ¿sí? Y de repente hay una amplia demanda y por demanda el precio va a subir, ¿sí? Y digamos que el precio es de 20. Y si está ganando 10, ¿no es cierto? Costo 10, precio 20, ganancia de 10, ¿sí? Hasta ahí las cosas funcionan. Pero vivimos en sociedad, vivimos en contexto de competencia, diría Smith. Entonces van a aparecer muchos competidores sobre ese producto A y los precios, producto de la competencia, van a comenzar a descender. Entonces, en un momento el precio está muy alto, pero producto de la competencia, el precio se va a reducir, hasta llegar al tope o estar muy cerca acá. ¿A qué? A los costos de producción. ¿Sí? Por más que quieras, siempre van a irse alineando con el tiempo, en el largo plazo, a los costos de producción. Por eso, el precio está destinado a ello. Ahora, es un costo de producción que es distinto al que tú estás imaginando, porque el propio costo de producción tiene también el beneficio o la ganancia del empresario, ¿sí? Es un poco raro esta parte, pero ahorita lo vamos a explicar cómo lo considera Adam Smith. Porque Adam Smith decía, un diamante, él decía, ¿no es cierto? El valor que tiene un producto es por el uso, por la utilidad que le dan las cosas, o realmente es por el trabajo, ¿no es cierto? Y él habló del diamante y el agua. Él decía, el diamante, ¿no es cierto? Digamos, no te da mucha utilidad, pero lo puedes cambiar por un montón de cosas, ¿no? Y el diamante, ¿por qué vale tanto? Porque encontrar un diamante, el trabajo que tienes que aplicarle al diamante es enorme, ¿sí? En cambio, el agua es muy útil para el ser humano. El agua es súper necesario, pero no vale nada, ¿sí? No vale, en su época no valía nada. Era un bien no económico, lo recogías del río y se acabó. Entonces, ¿cuál es el valor de, digamos, los productos? Está basado en su trabajo o en el cambio que te puede dar ese producto, ¿sí? Lo que pasa con Adam Smith en esta parte, y es la crítica que le van a hacer después, es que Adam Smith está analizando la utilidad total y no tiene en cuenta la utilidad marginal. Es un concepto fundamental que va a venir después, ¿ok? Pero Adam Smith solo tiene en cuenta la utilidad total del producto, no la utilidad marginal, ¿sí? Pero es el primero que está hablando del valor de los bienes y servicios. Entonces, el valor según los costos de producción, muy importante. En las sociedades primitivas, decía Smith, bueno, todo dependía del trabajo, ¿cierto? Digamos, donde no hay un mercado de tierras, de capitales, cómo se puede medir el ingenio, la dificultad, ¿no es cierto?, del trabajo. Pero en sociedades avanzadas, ¿sí? El trabajo se puede medir en cantidad de trabajo, pero en sociedades avanzadas, ¿ok? Es basado en los costos de producción y tiene que ver con, no le voy a decir factores de producción, pero ya es algo que nosotros hemos interpretado con el tiempo, ¿sí? Que son los pagos de factores, es decir, tierra, capital y trabajo. El primero que teoriza, ¿ok?, estos elementos
tierra, capital y trabajo es Adam Smith. Obviamente que esto adaptó a una sociedad mucho más moderna. Justo les cuento que yo estoy enseñando también el curso de Fundamentos de Economía y esto es lo que se les enseña en la segunda clase. O sea, en la segunda clase están recibiendo a Adam Smith. Ya una versión obviamente más sofisticada, sobre todo pasando por los microeconómicos como Marshall, pero en esencia están entendiendo los factores de producción, ¿sí? Gracias a el planteamiento de Adam Smith. Entonces, según Adam Smith, ojo, el valor está basado en la tierra, capital y trabajo, ¿sí? Pagando los factores de producción. Tienes que pagar los factores de producción y sería ese el valor de un producto y un servicio. El valor de un producto y un servicio está basado en ¿qué? En el pago de factores. El pago de tierra, capital y de trabajo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ya como se dan cuenta, esto es algo mucho más, tampoco es una teoría súper sofisticada, ¿no? Como lo que ustedes ya conocen, como lo que han llevado en micro, macro, pero ya esto se está acercando a lo que ustedes entienden como economía, pues, ¿no? Esto ya es economía como tal. Por eso no sé si se dan cuenta, pero ya hay un cambio en la manera como se está explicando estos temas con respecto a lo que veíamos hasta la semana pasada. Son más ideas, algunas corrientes que se van acercando, pero esto ya es teoría económica. Muy básica, o sea, no es que sea básica, todavía es muy nebulosa esta, pero ya es la primera entrada. Entonces, con Adam Smith ya habría un cambio. Quería pasar lista, pero para ganar tiempo, ¿les parece si la lista la paso con lo que tengan que trabajar en la segunda hora? Y con base a eso, digamos, ya vamos a poner, ¿no es cierto?, las asistencias, no se preocupen. Muy bien. Bueno, lo más importante es esta nota. A ver. Entonces, ¿cómo se distribuye? A la hora que tú pagas los factores de producción, hay una distribución de la renta, ¿no? Eso también lo teorizó por primera vez Adam Smith. David Ricardo lo va a mejorar, eso sí. Entonces, depende de los precios y la cantidad de factores de producción, ¿no es cierto?, vendidos, ¿ok? Como a ustedes les encanta la palabra depende, ¿muy bien? Pero estos son los factores de producción que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Al capital ya le hemos incorporado tecnología de alguna u otra manera, pero esto es un poco, y de hecho ahora se habla de las habilidades empresariales también como un factor de producción importante, pero son los primeros elementos que plantea Adam Smith. Por ejemplo, el trabajo se paga a través de los salarios, ¿no es cierto? Los salarios. Que como podemos ver, en realidad tú estás estudiando para tratar de ganar lo que ganan las personas, ¿no es cierto?, con algunas monedas más altas, ¿no?, que otras. Y va a depender, literal, en el Perú, por ejemplo, los que terminan terminan universidad ganan casi el doble que los que terminan en institutos técnicos. Y casi el triple de los que solamente terminan universidad, perdón, colegio. Entonces, si hay una diferencia salarial importante. Entonces, el trabajo, ¿no es cierto?, se paga a través de los salarios. El trabajo es el factor muy importante, porque si bien la revolución industrial está comenzando, la tecnología todavía no está tan avanzada. Entonces, el factor trabajo era fundamental. Por eso es que David Ricardo también teoriza tanto sobre el trabajo. Hay que entender el mundo en el que está viviendo. Es un mundo donde la tecnología no está apareciendo con fuerza, pero no tiene el desarrollo que entendemos ahora, ¿no? Y Adam Smith, ojo, consideraba que siempre hay una desventaja de los trabajadores, ¿sí? En un contexto de muchos trabajadores, ¿ok? El trabajador siempre es el que recibía menos. Y Adam Smith ya vislumbraba, no decía desigualdad como tal, pero sí había una desventaja de parte del trabajador, ¿ok? Por la abundancia de lo que existía, ¿sí? Y un concepto importante que desarrolla Adam Smith es el de fondo de salario. El fondo de salario lo podemos ver como una especie de ahorro. Lo que pasa es que una vez que tú terminas, inviertes el dinero, terminas todo el proceso productivo,
el proceso productivo te deja tu ganancia, ¿no? Y Adam Smith decía que esa ganancia se llama fondo de salario. ¿Por qué, profesor? Porque es el dinero que tú deberías destinar a reinvertirse para iniciar otro proceso productivo. ¿Y cómo vas a iniciar el proceso productivo si ya tienes la maquinaria, ya tienes la tierra? ¿Cómo reinicias el proceso productivo? Recontratando a trabajadores. Por eso le decía fondo de salario. El fondo de salario es como lo que te queda de ganancia para poder seguir invirtiendo. Adam Smith estaba a favor constantemente de la reinversión, ¿sí? Y seguir creciendo, ¿ok? Ahorrar para reinvertir. Adam Smith, por ejemplo, además tenía esta parte moral, estaba en contra de que el empresario gastara su plata en cosas suntuosas, no le tenía sentido eso, sino seguir reinvirtiendo y reinvirtiendo, ¿ok? Para seguir ganando dinero y generar más puestos de trabajo y todo lo demás. Adam Smith podría decirse que también tiene una versión mucho más humana de lo que imaginamos, más que el propio David Ricardo, que era un poco más frío. David Ricardo era empresario, Adam Smith era filósofo, moralista, ¿sí? Eran distintos. Muy bien, el capital, ¿no es cierto? Evidentemente, ¿cómo se distribuye el capital? A través de los beneficios, ¿sí? Que podríamos decir que es la ganancia que recibe ¿quién? El empresario. El beneficio, ya Smith es el primero que justifica, ¿ok? Que el rendimiento, el beneficio, o sea, él justifica que el empresario, el capitalista, gane más justamente por el interés y por el riesgo. O sea, él justifica, si bien dice, claro, los asalariados están en desventaja, pero acepta la idea de que el empresario gane mucho más dinero por el riesgo que está observando, porque no es que invertiste y al toque ganaste, muchas veces te estás cayendo hasta que logras montar una empresa en el largo plazo. Entonces, Adam Smith consideraba que era adecuado, ¿no es cierto?, esta ganancia que sacan los empresarios. Algo que, por ejemplo, Marx, los socialistas lo van a criticar, ¿no? Es un abuso, decía. Pero Adam Smith está justificando esta ganancia, este beneficio. Entonces, el pago del factor de capital se da a través de los beneficios para el empresario, ¿sí? Y la tierra, ¿ok? Es la distribución de la renta, ¿no? Del pago de alquiler de la tierra, al cual, por ejemplo, David Ricardo es muy crítico, ¿sí? Y normalmente es del terrateniente, ¿ok? Y esto depende de muchas cosas, de los deseos del terrateniente. Esa parte es interesante, como lo dice Smith, porque sí, hasta la... ¿No ha visto? No, no sé si ustedes se ubican, hay un montón de gente que alquila su casa. Voy a alquilar mi departamento. Conozco algunos amigos que se dedican un poco a asesorar, ¿no es cierto? Alquileres o ventas, compras de inmuebles. Ganan bien los desgraciados. Conozco un par de amigos arquitectos que en vez de estar en construcción, prefieren estar en eso porque dicen que sacan mucho más plata. Bueno, cada uno con sus ventajas competitivas. Y me dice que donde más sufre son con los viejitos, porque el viejito dice, no, que este departamento yo lo compré en tanto que no sé qué, este departamento se debe alquilar a 3.000 soles. Pero señor, el mercado le dice que es 2.000 soles. No, yo lo alquilo a 3.000. Y puede estar un año tirado el departamento y no lo alquila porque no tiene la capacidad de adaptarse al mercado. Es una de las cosas que, por ejemplo, se ve de los terratenientes, de los que alquilan la tierra, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, tú quieres ser una empresa y quieres comprar un terreno y el terreno no se lo tienes que comprar o alquilar a otra empresa que entiende de negociación, entiende de marketing, entiende de varias cosas de administración, finanzas, si no se lo tienes que alquilar a los herederos de una tierra, que son unos hermanos que tienen conflictos entre ellos. Entonces la parte de la tierra es complicada, ¿eh? No vayan a pensar que es algo sencillo. Y Adam Smith lo estaba observando en ese momento. Hay gente que tiene monopolio en ciertas tierras específicas, sobre todo si quieres explotar petróleo, que petróleo está en unos lugares específicos, y si lo tiene un grupo de personas, tienen monopolio de alquiler para explotar petróleo, ¿no? Imagínate, ¿sí? Hay ventajas diferenciadas, sobre todo por la calidad de la tierra, sí, sobre todo para la agricultura, ¿no? Y les regala la naturaleza, que la tierra tenga minería, como les digo, tenga petróleo. En el caso de la tierra es bien complejo, ¿sí? Es un proceso complejo, pero también hay un pago de ese factor, ¿sí? Entonces, tierra, capital de trabajo, ¿ok? Trabajador, perdón, la tierra para el terrateniente,
¿no es cierto? Que se le paga a través de la renta. Al trabajador, ¿no es cierto? Se le paga el trabajo mediante un salario. Y al capital, que es al empresario, se le paga el beneficio. ¿Sí? El beneficio. Entonces, si se dan cuenta en la estructura de costos, de lo que llama Smith costos de producción, está tierra, capital y trabajo, pero el capital, en el capital está el pago del beneficio, que es como la ganancia. Entonces, la ganancia estaría ahí, ¿sí? De manera interna, ¿ok? Pero ese es el valor de un producto, digamos, indicaba Smith, ¿ok? ¿Hasta acá estamos bien? O ahora sí ya los perdí ya. Ya los perdí por completo. ¿Sí están? Muy bien. Quiero saber si tienen preguntas y o comentarios hasta acá. Lo que hemos visto es, recuerden, hasta ahora la esencia, los derechos naturales de Smith, primer tema. Segundo tema es su teoría del valor, ¿sí? Sobre los costos de producción, ¿ok? Que está asociado con el valor. Y el tercero es cómo se distribuye la riqueza. Son cosas que ustedes ya conocen, ¿no? Que no son nuevas para ustedes. Pero estamos viendo de dónde salen, de dónde aparecen. Muy bien. Entonces, ¿les parece si vamos a un break de... No se preocupen que si no termino de Smith ahorita, lo termino la otra semana, no hay ningún problema. Porque también Smith es bastante, hay un par de cosas que les quiero comentar también. Pero no quiero dejarlo sin el espacio para que ustedes puedan discutir. ¿Ok? Entonces, vamos a ir un pequeño break y volvemos para explicarle la tarea que viene. ¿Ok? Entonces, volvemos a las 12 máximo. 12 máximo.
Bien, chicos y chicas, cerramos. Quiero cerrar esta parte de Adam Smith solamente hablando sobre lo que él consideraba como crecimiento económico, ¿no? Smith consideraba que la riqueza de una nación no está en la acumulación de metales preciosos, como decían los mercantilistas, ni tampoco estaba en la tierra, ¿no? Como decían los fisiócratas, o en los recursos, como decían los fisiócratas, sino estaba en el trabajo, y específicamente en la división del trabajo. Mientras el trabajo se divide y tienda a la especialización, los países tengan mayor especialización, ¿sí? Él dio el ejemplo de la fábrica de alfileres, ¿no? Como si una persona se dedicaba a hacer un alfiler, se demoraba, no se producía 100 alfileres diarios, 10 alfileres diarios, más o menos así es el ejemplo que pone en su libro. Si alguien se dedica, ¿no?, a hacerlo de la cabecita del alfiler, el otro a la parte puntiaguda, el otro a unirlo, ¿no es cierto? Otro a hacer, o sea, cada uno se dedica a cosas distintas. La producción por persona se eleva como a 50, 60, ¿no? De solo 10 que podía hacer. ¿Por qué? Porque mientras uno se especializa más desarrolla habilidades, se reduce el tiempo de productividad, ¿cierto? Y tiene la capacidad de incorporar tecnología, nuevo conocimiento. Entonces, eso mejora, ¿no es cierto?, los países. ¿Sí? Y ojo, nuevamente, la división de trabajo, ¿no es cierto?, se da porque todos queremos cosas distintas, pero estamos en competencia constante. ¿Sí? La mejora tiene como esencia que todos estamos en competencia. Por eso se da el crecimiento. La riqueza de una nación, la naturaleza de la riqueza de la nación, respondiendo a la pregunta, si lo ponemos así como pregunta del título de Smith, es esa, es la división del trabajo. ¿Ok? Y obviamente el capital que se acumule para Smith debe invertirse, ¿sí? Invertirse la mayor cantidad posible, ¿sí? Las economías, ¿no es cierto?, los países más ricos son aquellos que reinvierten constantemente sus ganancias. Eso es ya más que un llamado hacia el Estado, es un llamado a los empresarios, ¿no? El Estado evidentemente no se tiene que meter a cobrarles demasiado. Adam Smith está a favor del libre mercado, ¿ok? Y de hecho habla también de cómo los países se especializan en ciertos productos, las ventajas comparativas totales, ¿no? De las que hablaba Smith. Bueno, ahora quiero hacerles estas dos últimas cosas, ya lo menciono después. Este es el trabajo en grupo que vamos a hacer ahora. Dado que no hay mucho tiempo, o sea, tienen una hora para preparar algo, como siempre lo hacen, los días miércoles, pero ya no va a haber tiempo para presentarlo de manera expuesta, entonces va a ser un trabajo escrito, que van a hacerlo, tienen hasta la 1 de la tarde para hacerlo, en grupo. Con base a la lectura de Bruce Grant sobre David Ricardo, ustedes han leído sobre David Ricardo, tienen que responder las siguientes preguntas. Son 3 elementos que tienen que plantear. Lo primero, tomando en cuenta la formación que ustedes tienen como economistas hasta el momento, ¿cuáles creen que son los tres aportes más importantes de David Ricardo? ¿Cuáles son los 3 elementos que consideran que David Ricardo? Y por favor sean creativos, no digan los mismos que dicen el autor, ya sé lo que dice el autor, así que a ver si ustedes pueden cambiar algo, sería importante. Lo otro, tomando en cuenta la clase de ahora que expliqué sobre Adam Smith y según ustedes estaban ahí atentos, ¿qué elementos encuentra de similitud entre Smith y David Ricardo? ¿Cuáles son los elementos? Combinando lectura y clase. Y en tercer lugar, que discute en grupo, identifique un aspecto a criticar de David Ricardo, un aspecto en el que están en desacuerdo con David Ricardo. ¿Ok? ¿Listo? Que consideran como que no aporta algo que encuentren ahí que no les parece. El trabajo lo tienen que hacer en un Word y que me lo tienen que subir como archivo. ¿Ok? No tiene que ser link, ¿eh? Nada que me pasan el link, no, como archivo, ya descargado. ¿Sí? Y no debe pasar para las 3 preguntas de 1000 palabras, de 1000 palabras. 1000 palabras más o menos son 2 páginas, con una letra normal, ¿no es cierto? Un interlineado normal. Pero 1000 palabras no más. No es mucho, ¿eh? No van a pensar que es un montón, no es mucho. El trabajo debe subirse hasta las 13 horas, hasta la 1 de la tarde máximo en el Blackboard. Si ustedes entran al Blackboard, si quieren me confirman,
En unidad 1, pensamiento clásico, arribito de Adam Smith dice tarea en clase. Tarea semana número 3. Ya ahí solamente lo suben, ¿ok? Por ese link. Lo van a hacer en grupo. Entonces me lo tiene que subir solo uno del grupo. No tienen que subirlo todos. Obviamente el que sube tiene que poner los nombres de los compañeros por ahí. ¿Ok? Solo uno, yo lo reviso y esa nota va para todos. Ahí va a ser más rápido porque voy a indicarle su nota por ahí. ¿Ok? Para aquellos que quieran esperar, o sea, pueden terminar y se retiran, pero como a las 12:50 probablemente, o 12:55, ¿sí? Voy a subir las notas de la unidad de la semana 2 y 3, cómo van a, no, semana 1 y 2, cómo van hasta el momento con todas las notas para que vayan chequeando. Se responden las 3 preguntas, Angie. Se tienen que responder las 3 preguntas. ¿Sí? Estas 3 preguntas. Véanla cómo lo responden, pero tienen que estar respondidas. Esas 3. Muy bien. ¿Todo claro? Para ya comenzar, tendrían más o menos unos 54 minutos. Es ahorita. Bien. ¿Tomaron screenshot? ¿La delegada Kimberly está por ahí? Ya se nos durmió ya. ¿Sí? Bravazo. Ok. Ya, chévere, chévere. Entonces, voy a juntarlos en grupo. Ahí vamos. Recuerden, traten de mantener comunicación también por otros lados, pero yo voy a cerrar los grupos 12:50 para que puedan ver las notas, pero tienen hasta la 1 para subir. Ojo, a la 1 se cierra el link, ¿ah? O sea, tienen que subirlos desde las 12:50, 55, porque a la 1 se cierra el link y ya no, ya es cero, ¿sí? O sea, avancen lo que puedan hasta cierto momento y de ahí lo mandan. A ver. Ahí van.